Las leyes de Kirchhoff son dos, en las que se fundamenta la conservación de energía y la carga de circuitos eléctricos. Fueron presentadas entre 1845 y 1846 y también son una de las bases más importantes tanto para la ingeniería eléctrica como para la electrónica. Estas leyes permiten hallar las tensiones y corrientes en cualquier parte del circuito eléctrico. Este par de leyes de circuitos toman como base las ecuaciones de Maxwell, sin embargo fue Kirchhoff quien procedió a Maxwell y a su vez George Ohm fue quien generalizó las leyes. Kirchhoff se basó en la teoría del físico George Ohm y son aplicables al cálculo de tensión, intensidades y resistencias de una malla eléctrica. Lo primero que podemos aprender de la primera ley es que es una consecuencia de la conservación de la carga eléctrica. No podemos hacer que salga más corriente por un nodo de la que entró. En la segunda ley, la energía potencial disminuye siempre que se mueve en la dirección contraria de una fuente FEM y aumenta siempre que la carga pasa a través de una batería desde la terminal negativa a la terminal positiva. En 1827, Ohm anunció la siguiente ley que lleva su nombre. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencia aplicando a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Con base en esta ecuación, la ley de Ohm define la unidad de resistencia eléctrica de la siguiente manera. La resistencia de un conductor es de 1 ohm. Si existe una corriente de 1 ampere cuando se mantiene una diferencia de potencia de 1 volt a través de la resistencia. Un ejemplo sería calcular la intensidad de la corriente que pasará por una resistencia de 20 ohm al conectarse a un acumulador de 12 volts. Para resolver este ejercicio se utiliza la fórmula que es intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencia a través de resistencia del conductor, que nos da un resultado de 0.6 amperes. En la vida cotidiana se aplica en todos los cálculos de redes eléctricas, en el diseño de circuitos electrónicos, diseño de calentadores eléctricos, etc. En toda aplicación de energía a cualquier escala está la ley de Ohm presente. La primera ley de Kirchhoff es la suma de todas las intensidades de la corriente que llegan a un nodo de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen de él. Esta ley establece la suma algebraica de todas las intensidades de corriente en cualquier unión nodo de un circuito es igual a 0. Un ejemplo para determinar esto sería determinar la intensidad de la corriente que pasa por intensidad 2 en el siguiente circuito utilizando la primera ley. La solución sería intensidad 1 es igual a intensidad 2 más intensidad 3 y intensidad 2 sería igual a intensidad 1 menos intensidad 3 que da 8 amperes menos 3 amperes igual a 5 amperes. La segunda ley de Kirchhoff es un circuito cerrado malla. La caída de tensión totales en la resistencia son iguales a la tensión total que se aplica en el circuito. Esta ley confirma el principio de la conservación de energía. Un ejemplo para explicar esto sería determinar la caída de tensión en resistencia 2 y resistencia 4 con la segunda ley. La solución sería calcular voltaje igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4. Y como la caída de tensión de voltaje 1 es de 20 volts y el voltaje es igual de 60 volts, resulta voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 y voltaje 2 es igual a voltaje menos voltaje 1 sería igual a 60 volts menos 20 volts es igual a 40. Ley de Joule. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, este se calienta, emitiendo energía, de forma que el calor desprendido es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente y el cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. La fórmula es la siguiente, donde Q es energía calorífica o calor producido por la corriente en joules
I es igual a intensidad de corriente circulando en amperes, R es resistencia eléctrica del conductor en ohms, T es tiempo que dura circulando la corriente en segundos y la constante 0.4 en calorías es igual a 1 joule de trabajo. Ejemplos del efecto Joule. Muchos aparatos electrónicos basan su funcionamiento en el efecto Joule, que también se conoce como calentamiento resistivo o calentamiento óhmico. Para estos casos, la resistencia eléctrica del conductor se elige de tal manera que se obtenga la cantidad deseada de calor. Ahora voy a explicar cómo se resuelve el siguiente ejercicio. Calcular la cantidad de calor que produce un radiador eléctrico de 15 ohms de resistencia al circular una corriente de 8 amperes si está conectado a una diferencia de potencia de 120 volts durante 30 minutos. Para resolverlo se utiliza la fórmula que es energía calorífica en joules igual a 0.24 por intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo, y esto nos da 414.720 calorías. La relación de las leyes de Kirchhoff con el principio de transmisión de energía eléctrica. Bueno, primero voy a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y carga en la conservación de la energía y carga en los circuitos eléctricos. Ahora voy a explicar qué relación hay entre estas leyes y la transmisión de energía eléctrica. La primera regla se basa en el principio de la conservación de la carga. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. La segunda regla se basa en el principio de conservación de la energía y establece que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada o malla de un circuito debe ser igual a 0. Ahora voy a hablar sobre cómo esto impacta en el consumo de electricidad. Las leyes de Kirchhoff impactan de manera positiva porque son muy útiles para la resolución de circuitos resistivos, ya que se convierten en una gran herramienta para el análisis de los circuitos. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos, para calcular consumo de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. Esto significa que gracias a las leyes se pueden calcular la cantidad de energía que hemos estado utilizando, y un ejemplo de en dónde se refleja esto es en los recibos de luz que llegan a nuestras